Muy buenas tardes, mi nombre es Amparo de Jesús Álvarez, nací en el municipio de Balboa, tengo 66 años. Pues me preguntan que cómo fue mi época de niñez. Maravillosa, muy hermosa, porque pues no teníamos los avances que hay en este momento, pero éramos tranquilos. Jugábamos con cualquier cosa que nos encontráramos en el campo. Jugábamos haciendo casitas, de pronto la mentalidad de nosotros no era muy futurista, pero sí sabemos que tenemos la necesidad de hacer casitas de palos, tapaditas con hojas de plátano. No tuvimos muñecas, nosotros mismos nos inventábamos muñecas de trapo para poder jugar. No se llevaban balones como los que utilizan ahora. Nosotros hacíamos balones de trapo para jugar con nuestros hermanos. Y nuestros hermanos jugaban también con eso, jugábamos al trompo, con caucheras. Pero la vida era muy linda porque vivíamos tranquilos. Nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana, ayudar a los quehaceres de la casa, pues tanto así que nosotros teníamos que pilar, teníamos que armar las arepas, asarlas, antes de ir una hora, hora y media a estudiar. Por eso nosotros nunca pudimos terminar los años que son debidos para ese entonces. Estudiábamos con pizarras, unas tizas que son más finas que las de ahora. Hacíamos para borrar el tablero unas almohadillitas de trapo que nos las hacían nuestras mamás. Apenas iban terminando, estaban muy sucias, nos turnábamos las diferentes mamás para tener la almohadilla para borrar el pizarrón. ¿Qué más les puedo decir? ¿Cómo la trataban los profesores? ¿Cuáles eran los métodos de castigo? Todas estas cosas. Los profesores eran muy, como decimos nosotros los campesinos, muy riatas. Eran un poquito más bien agresivos de palabra porque lo gritaban a uno si uno no cumplía con sus deberes. Castigaban arrodillándolo a uno un rato en maíz, o también nos daban en las manos con unas reglas de palo. Nosotros teníamos que obedecer como un régimen, en este momento diría yo que militar, porque le teníamos, era miedo, no respeto a los profesores porque eran muy fuertes, bastante, gritaban, mandaban, pero no sabían pues cómo pedir el favor a uno, pero esa era la educación de esa época. Nosotros nos acostumbramos y teníamos que obedecer. ¿Y cómo los trataban sus papás? ¿Y hasta qué año estudió usted, doña Amparo? Pues señorita Angélica, yo apenas pude terminar el año primaria, el primero primaria, no jugué más porque nosotros nos tocaba levantarnos, como ya dije antes, muy temprano, a pilar el maíz, a colarlo, llevarlo al fogón y después ponernos a moler pues el maíz para la masa de las arepas, porque eran en el campo para 25 o 30 trabajadores. Entonces he ahí la situación que nosotros prácticamente no pudimos estudiar por estar trabajando. Y esa era una ley, era un legado, porque como así habían levantado nuestros padres, nosotros deberíamos seguir ese legado también. Entonces yo no tuve sino primero primaria aprobada. Doña Amparo, ¿y usted siente que hay diferencia entre la época actual a la época en que usted estudió? Sí, señorita, demasiada diferencia, porque a nosotros nos enseñaron a obedecer, a hacer y a cumplir con nuestros deberes. Ahora, pues dicen en este momento que no se puede regañar un niño, que no se puede dejar trabajar, que porque le vulneramos los derechos. Yo no estoy de acuerdo siempre y cuando no sean trabajos difíciles. Para mí, no tener unos castigos tan severos como los que tuvimos nosotros, pero sí poderlos corregir con amor y darles buena enseñanza. Sino que ahora pues yo vivo muy preocupada porque ahora son niños de 2 años o 3 años que le gritan a los padres. Nosotros nunca podíamos ni mirar mal a un papá, a un profesor o a un amigo. Y había mucho respeto en nuestra época. Nosotros no teníamos ni voz ni voto cuando habían
Mi nombre es Neji Foronda, tengo 50 años y les voy a contar un poco de mi niñez. Neji, cuando usted estaba niña, ¿cómo era la educación? ¿Usted con quién vivía? ¿Cómo la trataban sus padres? Pues mi educación fue un poco difícil. Yo vivía con mis padres, mis hermanas, tenía siempre apoyo, siempre luchamos para sobrevivir, para poder estudiar, pero logré estudiar y salir adelante. Neji, ¿cómo eran los métodos educativos? ¿Cómo les enseñaban? ¿Eran los tableros que se usan hoy en día? ¿O cómo eran los tableros? ¿Cómo eran los cuadernos? Pues es diferente, todo ha cambiado porque la otra vez era diferente a como ahora que ya pues la civilización ha avanzado mucho. Pues no, pues el tablero era así, con tiza, nosotros escribíamos con tiza, los profesores excelentes. Y no les pegaban, no los castigaban. Sí, nos castigaban con una regla, nos dejaban marcas y huellas en las manos. Y sus padres lo permitían. No, ellos no aceptaban eso, ellos les gustaban y por eso digo que fue difícil, por lo que me sacaron de la escuela y me mandaron para otra escuela donde no me castigaran así. Ah, bueno, Neji, muchas gracias. Con mucho gusto, mamá. Hola, mi nombre es Luisa María Marulanda, tengo 30 años. Les voy a contar un poco de mi niñez, cómo eran en esos tiempos, pues siempre hace añitos ya. Cuando éramos niños, pues todo era muy tranquilo, no teníamos preocupaciones de nada, teníamos una infancia muy tranquila a comparación de lo que se vive hoy en día. Somos, pues de pronto dependiendo de eso, es que somos las personas que somos ahora. No había tanta libertad como hay ahora con los niños, no había tanta tecnología, entonces siempre estábamos más que todo jugando y disfrutando de la niñez. Luisa, ¿y cómo la trataban sus profesores? ¿Habían métodos de castigo o cómo era la educación en su época? En mi época me tocaron profesores súper buenos, generalmente siempre eran profesoras, eran muy carismáticas, eran de mucho de religión, consentían mucho a los niños y pues métodos de castigo, lo más grave era pues cuando lo dejaban a uno sin descanso, pero de resto así métodos extremos no había. ¿Y sus papás cómo eran? ¿Eran muy rígidos o eran muy comprensivos? ¿Cómo la trataban a usted y a sus hermanos? Bueno, pues en mi casa somos 5 hermanos. Siempre en una familia siempre hay uno que es muy rebelde o así. Por ejemplo, lo que era con mi hermana y conmigo eran muy, ¿cómo se dice?, muy flexibles, porque no, pues no les dábamos problemas de nada. Generalmente pues no, nunca nos pegaban nada. Con mis hermanos ya el cuento era diferente porque debido a que eran tan rebeldes, ya sí les imponían castigos un poco más fuertes, de no dejarlos salir a jugar, a veces de tener que pegarles debido a la rebeldía que ellos manejaban. Ah, bueno, Luisa, muchas gracias. Bueno.